Efesios 2. Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para recordar un poco lo que salía en el capítulo 1, ¿no? Un poquitito, ¿no? ¿Se acuerdan del capítulo 1, versículo 9? Uno de los versículos más difíciles de entender y realmente que está explicando todo lo que muchas personas no entienden. El 1.9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Se dan cuenta que esos dos versículos parecen un poco raros y difíciles de entender? Pero Pablo le está diciendo a los efesios que en este tiempo Dios nos dio a conocer un misterio. A ver, otro versículo donde ustedes recuerden que sale la palabra misterio, que Pablo también mencionó. A ver si tiene relación. Hay otro versículo donde Pablo mencionó misterio. Romanos, vamos a mirar. Romanos, para entender este punto. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿qué dice ahí? Este misterio. ¿Así está escrito o no? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En aquel tiempo Judá endureció su corazón. ¿Qué significa endurecer? No aceptaba la revelación que Dios estaba manifestando en este tiempo. ¿Y cuál era esa revelación? ¿Cuál era ese misterio? Que Dios envió a su Hijo, el Mesías, para restablecer las dos casas de Israel. Judá y la que se había perdido. Pero para la tribu de Judá, esto era inaceptable. Ellos inclusive ya pensaban que ya no existía más tribu de Israel, que ellos eran Israel. Ellos se consideran, nosotros somos Israel. Y los gentiles, ellos no son Israel, ellos son paganos, son perdidos, ellos no tienen ni espíritu. Para los judíos, los gentiles no eran gente, eran animales. ¿Qué era que dijo Pedro? Que ustedes saben, le dijo a Cornelio, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Imagínense que así habla una persona. Qué abominable es entrar a la casa de un gentil o sentarse con ellos. Entonces, podemos ver el concepto que tenía el judío acerca del gentil. Entonces acá Pablo dice sobre hermanos que ignoren este misterio. Volvamos a Efesios. Bueno, el mismo Efesios entonces sale también que dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y qué dice el versículo 10? De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué son todas las cosas? Todo lo que los profetas hablaron. Y si uno estudia a los profetas, si uno analiza todo lo que los profetas hablaron, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Oseas, Amós, Habacuc, ¿de qué hablaron todos esos profetas? De la casa de Israel, de la casa de Judá. Israel rebelde, Israel que se corrompía, Israel que dejaba los mandamientos, que vuelva a Dios, que Dios enviaba a sus siervos para hablarle y ellos no obedecían. Eso es todo lo que están hablando los profetas. Y que Dios enviaría un Mesías, un Redentor que le iba a rescatar, pero ellos no podían captar y entender. O sea que si una persona se pone a leer seriamente a los profetas,
se va a dar cuenta que el misterio era que Dios quería unir otra vez sus dos casas. Y este misterio Jesús estaba cumpliendo, porque ninguna otra persona que se atribuyó el título de Mesías lograba hacer que gentiles vengan y abracen el pacto de Dios. No lograba nadie. Cuando alguna persona que se atribuía a ser Mesías iba y buscaba a gente de otros países, eran a judíos mismos nomás, solamente judíos que estaban viviendo en otras regiones, en otros países, pero que seguían siempre la costumbre judía. Pero en el caso del apóstol Pablo, ¿a quién él estaba trayendo a la iglesia? A personas que nunca habían vivido como judíos, que no tenían nada que ver con el judaísmo. Y por eso era algo raro para los judíos. ¿Qué está haciendo este loco? ¿Cómo va a traer gente inmunda? ¿Cómo gente, como le llaman ellos, perros? Está como diciendo, haciendo una mezcla. Pero ellos no podían entender este misterio. Bueno, ese es uno de los versículos que habíamos tocado. Y después el versículo 13 también, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya entendimos que qué cosa fue lo que hace que un gentil, una persona que no es parte del pueblo, entre al pueblo de Dios, oír el evangelio de la salvación, el evangelio de la verdad. ¿Y qué es ese evangelio? La escritura, la ley de Dios, los mandamientos, la promesa. Y en toda la promesa, en toda la ley de Dios, está escrito acerca de un Mesías, ¿no? Acerca de un Cristo que va a venir a restaurar todas las cosas, que va a ser principio del origen, de la resurrección entre los muertos. En toda la escritura está escrito eso. Pablo decía, yo no he hablado nada que no esté escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas referente al Mesías. Y que él iba a ser la cabeza de los primeros en resucitar. Y finalmente otro versículo que dice, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y acá está la pregunta, que Dios sometió todas las cosas bajo los pies del Salvador y le dio por cabeza a la iglesia, cabeza de la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Acá el edificio, la iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal. ¿Esa es la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? ¿A qué se le llama iglesia en la Biblia? A los que han salido del mundo. A eso se le llama iglesia. A los que han sido rescatados del mundo. Por eso en la Biblia sale, por ejemplo, la palabra iglesia y congregación son sinónimos, ¿no? Iglesia y congregación. En la Biblia sale que Moisés, ¿dónde estaba? En la congregación en el desierto, dice. Si quitamos la palabra congregación, ¿qué pondríamos? Moisés estaba en la iglesia en el desierto. ¿Y quiénes eran los que estaban en el desierto? Los que habían sido liberados de Egipto y estaban rumbo a la tierra prometida. Entonces, en este tiempo también, ¿quiénes son la iglesia? Los que han sido liberados del mundo y están rumbo a la tierra prometida también. ¿Y qué es lo que le dio Moisés al pueblo para que pueda guiarle, para que pueda hacer camino hacia la tierra prometida? Los mandamientos, las escrituras. ¿Y qué es lo que impidió que ellos lleguen a la tierra prometida? Rechazaron esos mandamientos. Ojo, no es cometer, o sea, pecar contra uno de los mandamientos que impidió que el pueblo de Israel haya llegado a la tierra prometida. No es porque, si uno quiebra un mandamiento ya está destinado a morir. No es así. Porque en el mismo libro de la ley aparece que si una persona peca contra alguno de los mandamientos, ¿qué tiene que hacer? Hay ley de los sacrificios. Inclusive había para el pecado ya que sabía que estaba mal, igual lo hizo. Igual para eso había sacrificios. O sea que nadie iba a morir entonces por quebrantar los mandamientos. ¿Qué les parece esto? Según la Biblia. Porque había sacrificios previstos para eso. Entonces, ¿por qué morían los israelitas? ¿Por qué murieron entonces? Porque rechazaron la palabra de Dios. Una cosa es que yo acepto la palabra de Dios y mi humana debilidad carnal me hace errar y fallar. ¿Sí o no? Por eso dice, si pecaré por hierro, por debilidad humana. Otra cosa es que directamente la rechazo. No, yo rechazo estos mandamientos, rechazo estas leyes, yo no estoy más bajo la ley, yo no quiero más saber estas cosas. Ese es diferente. Entonces, ¿qué te queda? ¿Bajo qué guía vas a vivir? Bajo guía de el mundo. ¿Sí o sí? Entonces, nos damos cuenta que los israelitas, dice en la Biblia, rechazaron lo que Dios le dio y en sus corazones se volvieron a Egipto. Prefirieron seguir las leyes de Egipto que las leyes de Dios.
Entonces la iglesia era ese grupo rescatado por Dios de Egipto para ir, cumplir su palabra y llegar y ser un pueblo santo. En este tiempo es diferente, es igual. ¿Quién es la iglesia? Son esos que han sido rescatados por medio de la sangre de Jesús, por medio de la sangre del Cordero, ¿sí o no? Del mundo, sombra de Egipto, y están siendo guiados en este desierto para llegar a la tierra prometida, ¿sí o no? La misma cosa. Por eso, ¿qué es lo que dice que es el pacto, el nuevo pacto de Dios? ¿En qué consiste? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ezequiel, ¿qué está diciendo? Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia, palabra de Dios, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, significa que a pesar de que hemos sido rescatados del mundo, nuestro corazón y nuestra mentalidad, ¿cómo está? Lleno de inmundicia, lleno de idolatría, ¿o no? ¿Ustedes creen que una persona que hoy entendió que ya no tenía que estar en el mundo, ya su mente cambió, ya está puro, ya está santo? Por eso Dios quería en el desierto purificar a su pueblo, darle su palabra, para que puedan realmente ir perfeccionándose. Igual, una persona nacida de nuevo, ¿qué necesita para ir siendo perfeccionado? ¿Qué necesita? La Escritura, la palabra, para llegar realmente al lugar donde Dios le da. Pero mientras nosotros tenemos la vida, ¿cómo podemos saber que Dios quiere que aprendamos más? ¿Cómo que podemos saber que Dios quiere que nosotros aprendamos más de su palabra? ¿Cuál es la pista para saber que Dios quiere que aprendamos más? Estar vivo. ¿Por qué estamos vivos? ¿Será que no, yo ya aprendí todo lo que necesitaba, yo ya no necesito más aprender, ya Dios me enseñó todo lo que necesitaba? ¿Será que así podemos decir? No, el estar vivo, si tengo 99 años y estoy todavía vivo, leo, camino, hablo, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere que aprenda más, que Dios quiere que conozca más. ¿Sí o no? Eso significa. Y si a los 6 años o a los 7 años Dios me llevó, quiere decir que hasta ahí nomás. ¿Me entienden? Esa es la voluntad de Dios. Bueno, eso fue lo que dimos en los últimos capítulos. El capítulo 2, entonces ahora podemos entender, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la palabra delitos, vamos a ir traduciendo acá, pues vamos buscando el significado de cada palabra. La palabra delitos quiere decir transgresión, ofensa, apostatar. Ese es delito. Noten bien, transgresión, ofensa y apostatar. Pecados, acá dice, estaban muertos vuestros delitos y pecados. Errar el blanco, son definiciones que están en el libro, en la concordancia que se llama Strong, que uno puede entrar y averiguar todas las similitudes de esa palabra. Muy interesante ver esto. Bueno, pecado entonces significa errar el blanco. Y cuando yo estaba estudiando la vez pasada acerca del libro de la Torah, el origen antiguo de la palabra Torah era darle al blanco. ¿Sabían? El origen antiguo. O sea, el significado de la palabra Torah antiguamente era darle al blanco. Se usaba Torah para decir darle al blanco. Y después salió como instrucción. O sea, vivir. Y justamente pecado viene a ser errarle al blanco. ¿Qué significaría entonces? Que Torah, ley de Dios, darle al blanco, vivir conforme a lo que Dios quiere. Pecado, errar, vivir como Dios no quiere. Después, también otra definición de pecado es que está escrito en la Biblia, infracción de la ley. Eso es una definición bíblica. Entonces, si alguna persona te pregunta, ¿qué es pecado? ¿Cuál es la respuesta más fácil que le puede dar? Errar al blanco. ¿Cuál es el blanco? La palabra de Dios. Y una definición bíblica es infracción de la ley. Ahí está, no hay otra cosa. Entonces, no, pero Adán, por Adán entró el pecado. ¿Y cuál fue el pecado de Adán? ¿Qué dice en la Biblia que fue el pecado de Adán? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé no comieses, maldito será la tierra por tu causa. ¿Qué significa Adán? ¿Qué es lo que trajo a la humanidad? Trajo la desobediencia, ¿sí? Trajo la infracción a la ley. Bueno, desobediencia. Acá decía, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué es desobediencia? Rebelde a los mandamientos.
Eso se llama desobediencia. Alguien que se opone y se revela a las cosas establecidas. ¿Sí o no? Algo se establece, por ejemplo, establecemos tal cosa, y alguien, no, me opongo, me revelo. Se llama desobediencia. Entonces, ¿cómo estaba viviendo este pueblo en total oposición a qué cosa? A las leyes de Dios. ¿Y eso qué causó? Eso causó que ellos estén muertos. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo hacerle entender? Ustedes eran un pueblo que se habían apartado porque habían rechazado la palabra de Dios, habían rechazado la ley de Dios y por eso estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿A qué nos hace similitud esta palabra? A lo que está escrito en Ezequiel 37. Vamos a mirar un poco qué dice ahí. Ezequiel 37. El libro de Ezequiel 37 habla acerca del estado en que se encontraba el pueblo de Dios. Vamos a leer del versículo 1 para ir entendiendo. Vamos a ir salteando algunos versículos. 37:1. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle es igual que un desierto, Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Esto es lo que Dios le estaba mostrando a Ezequiel, un montón de huesos secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. ¿Cómo puede ser que los huesos empiecen a escuchar la palabra del Señor? Entonces era una visión profética, ¿no? Una visión espiritual que representarían estos huesos secos. Y va salteando más abajo el versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Quiénes son estos huesos secos? La casa de Israel, que estaban esparcidos por todo el mundo. ¿Por qué la casa de Israel se sentía como hueso seco? Pereció nuestra esperanza. Nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, hemos quebrantado los mandamientos de Dios y ahora no tenemos más esperanza. Ya estamos lejos de nuestra tierra, de nuestro origen. Ellos ya estaban viviendo sin nacionalidad, sin identidad. Entonces para un israelita eso es estar sin esperanza. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Esto es muy importante. Ezequiel está profetizando de que Dios va a volver a levantar a su pueblo del sepulcro. O sea que la Biblia está mencionando continuamente de que un día Dios de los sepulcros va a levantar otra vez a su pueblo escogido. Bueno, quiero ver el libro de Oseas ahora, otra parte, la promesa que Dios estaba dando. Vamos a ver el libro de Oseas. Oseas, primeramente el capítulo 7. Oseas capítulo 7. ¿Qué pasó con este pueblo de Israel que está convertido en huesos secos? ¿Dónde están ahora? Miren lo que dice el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Efraín fue, versículo 11, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Según este versículo, capítulo 7, Efraín se había mezclado con los demás pueblos. ¿A quién la Biblia se refiere cuando habla de Efraín? A Israel, a las 10 tribus de Israel. Si ustedes ven el título, dice iniquidad y rebelión de Israel. Efraín se le llama a las 10 tribus de Israel. Se habían mezclado entre las demás naciones. Esto ocurrió en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 17, cuando el rey que era de ese tiempo, el rey de Samaria, Oseas también se llamaba, era una casualidad, nomás no es que era Oseas el profeta, se había rebelado contra el rey de Siria,
Y el rey de Siria vino y sitió Samaria y los llevó cautivos y empezaron a mezclarse ellos y así vivieron continuamente. Pero ¿por qué vino este juicio contra ellos? Porque ellos se habían apartado de la ley de Dios. ¿En qué sentido se apartaban de la ley de Dios? Recuerdan que cuando Roboam y Jeroboam, se dividieron ellos, ¿no? Jeroboam agarró las 10 tribus, las llevó hacia el norte, y Roboam, hijo de Salomón, llevó la tribu de Judá, se separaron. Después de la separación, ¿qué hizo Jeroboam? Creó 2 becerros de oro, uno al norte, otro al sur, creó sacerdotes del pueblo, que no eran levitas, creó fechas diferentes a lo que Dios había establecido, y empezó a celebrar celebraciones a ídolos, a becerros de oro, conforme a la costumbre de la tierra donde él estaba viviendo. ¿Para qué hizo eso? Para ganar el afecto del pueblo y así él ser siempre soberano, como hacen hoy en día también muchas personas. Le ofrecen al pueblo lo que le gusta, celebraciones, actividades. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas fiestas patronales, celebraciones de esto, eventos multinacionales? Porque eso le gusta a la gente, ¿o no? Ellos se van donde hay esos eventos grandes, fuertes. De esa manera atrae a la gente y ahí la gente que comete pecado contra Dios. ¿Por qué? Falta contra lo que está en la Escritura. Si una persona se fija bien, generalmente el pueblo peca porque le agrada el pecado y porque le sigue a los líderes humanos. Si el pueblo primero se daría cuenta de lo que Dios había establecido en su palabra, si el pueblo le exigiría a sus líderes que le muestre su palabra, entonces difícilmente se apartaría de la verdad. Pero como al pueblo no le interesa lo que está en la palabra, simplemente seguir el deseo de su carne, entonces va tras la corriente, va tras lo que el mundo o el líder o la institución le ofrece. ¿Y por quién es manejado este mundo? ¿Quién controla este mundo? El diablo, Satanás. Veamos otro versículo más. El capítulo 6 ya, vamos al capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana, a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios está llamando a su pueblo para darle otra vez una esperanza. Dios está diciendo, ¿qué voy a hacer con ustedes, Judá, Efraín? Ya cuando se refiere a Judá, Efraín, sabemos que Judá, las 2 tribus, Judá, Benjamín, y Efraín, las 10 tribus. Yo quiero que ustedes conozcan mi palabra, vengan otra vez, yo lo voy a resucitar, yo lo voy a dar vida otra vez a ustedes. Así Oseas le estaba llamando. Vamos a volver después a Oseas, pero vamos a otra vez a Efesios. Bueno, podemos entender entonces ya a quién se refiere la Biblia cuando dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, a este pueblo israelita, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Cuando se refiere a todos nosotros, el apóstol Pablo, ¿a quién se está refiriendo? Todos nosotros. Exactamente a quién se refiere? Sí, a todos los que han sido rescatados. Exactamente se está refiriendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel que se había apartado de la verdad y que estaba viviendo en desobediencia. Porque el pueblo de Israel se fue y vivió conforme a las naciones sin hacer lo que la Biblia decía. Y miren lo que dice ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. ¿Y quiénes son los demás? Los no israelitas. Ahora se nota la diferencia entre ustedes, siendo israelitas, vivían como no israelitas. Vivían como personas naturales del mundo, personas contrarias a lo que Dios había preparado. ¿Para qué Dios había preparado al pueblo de Israel? ¿Cuál era el propósito del pueblo de Israel? Ser luz para las naciones. Precisamente ir a mostrarle a estos demás cuál es el camino correcto hacia Dios. ¿Pero qué habían hecho los israelitas? ¿Habían ido a hacer luz? No, habían vivido como ellos. Vivieron como ellos, anduvieron como ellos, o peor que ellos. Así. Pero Dios, que es infinito en misericordia, los amó y ahora ¿qué está haciendo? Los está rescatando, los está recogiendo otra vez, trayendo otra vez a su verdad, a su origen. Eso está haciendo Dios. ¿Qué hicieron ustedes para que Dios haga eso? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Cuando dice muertos en pecado, apartado de la palabra, apartado de la verdad, pecado, ¿qué significa? Viviendo, transgrediendo todas sus leyes. Así estamos viviendo. Nosotros vivíamos haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios quería. Y algunos ni sentían eso. Algunos eran felices, ni se daban cuenta. ¿Acaso dolía? ¿A uno le dolía en su corazón? No. Cuando el hijo pródigo se apartó de su padre, el primer pecado que él hizo, ¿cuál fue? Apartarse de su padre. Primero y grande pecado, luego, ya fue apartarse de su padre. Después empezó a vivir derrochando los bienes de su padre, viviendo corrompidamente, viviendo realmente desperdiciando en borracheras con rameras. ¿Él sentía peso, pena por eso? No, hasta que un día se acabó todo. Un día vivió en la miseria y un día pudo darse cuenta dónde estaba. Si una persona, un hijo de Dios, una persona descarriada de este mundo, del pueblo de Dios, no entiende ese punto, jamás se dará cuenta del valor que tiene su Padre. El versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Gracia. Y yo otra vez quiero ir al libro de Oseas para explicar la gracia que Dios tuvo también hacia nosotros, manifestada en Oseas. Recuerden que el libro de Oseas es el relato que Dios nos da a través de Oseas y su esposa Gomer. Su esposa va y vive en pecado, se corrompe, adultera, menosprecia realmente el matrimonio con Oseas. ¿Y Dios qué hace? Dios le dice a Oseas, ve y rescátala, ve y tráela, recóbrala otra vez. Entonces acá en capítulo 14, Oseas capítulo 14, dice, vuelve, oh Israel, versículo 1, Oseas 14, 1, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved al Señor, y decidle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y el versículo 4, fíjense lo que dice, yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cómo dice Dios que va a amar a su pueblo que estaba perdido entre las naciones? De pura gracia. De pura gracia. ¿Y qué es gracia? Sin que ustedes se lo merezcan. Sin que ustedes merezcan que yo les ame. Versículo 5 dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá con lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Empezará otra vez a producir y a crecer, a levantar. Otro ejemplo de la gracia, Ezequiel 36. Ezequiel 36. Y eso cuando yo leí esta semana, siempre había leído Ezequiel 36, pero nunca me quedé profundizando tanto en esto que estaba acá. Cuando analizaba, se dan cuenta cuando uno analiza la palabra de un punto de vista
encuentra cosas increíbles. Cuando analizaba el punto de vista de la gracia, ya que tanto la gente nos acusa de que estamos cargándole ley a la gente, no, en la Biblia muestra realmente cómo era el amor de Dios y la gracia. Fíjense eso es lo que vamos a leer ahora en 36. Quiero leer del versículo 19, 36 y 19. Ya, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos, conforme a sus obras, le juzgué. 36, 19 está diciendo, ¿dónde está el pueblo de Israel? ¿Dónde está su pueblo? Esparcido entre las naciones. ¿Por qué? Porque vivieron corrompidamente delante de Dios. Conforme a sus obras, le juzgué. O sea, por las obras de los israelitas, ¿qué merecían ellos recibir? Juicio. Por causa de sus obras, ellos estaban viviendo esparcidos, sin esperanza, como hueso seco, por causa de sus obras. Eso es lo que produjo sus obras en la vida de ellos. Ahora vamos a entender por qué la Biblia dice, no por obras. La salvación no es por obras, sino por gracia. Por las obras de ellos estaban viviendo ahora sin esperanza. 20. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo del Señor, y de la tierra de él han salido. ¿Qué es lo que pasó cuando el pueblo de Israel fue esparcido entre las naciones? Ellos, ¿qué empezaron a hacer en las naciones donde fueron esparcidas? ¿Cómo empezaron a vivir? Igual que las naciones, empezaron a asimilarse, empezaron a adoptar la costumbre de las naciones, a adorar ídolos, a comer comida que no servía, a vivir corrompidamente. Entonces la gente decía, ¿cuándo es israelita, Curi? Estos no eran los famosos pueblos de Dios que creían en Dios. Y sí, pues cuando ahí la gente confesando ahí. Igualito. Entonces, el nombre de Dios, ¿cómo quedó? Entonces no existe, había sido un Dios. La gente que decía servir a un Dios, igual que nosotros nomás también son. Ellos no tienen diferencia. Como nosotros también, ellos son orgullosos, altaneros, idólatras, todo igualito. Entonces el nombre de Dios quedó profanado, dice. Cuando su pueblo que fue sacado de Egipto para hacer luz entre las naciones, vive igual que las naciones, o peor que las naciones, ¿qué dicen las naciones del nombre de Dios? Murmura y critica, profanan. Sí. 21. Pero he tenido dolor. ¿Quién ha tenido dolor? Dios. Al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y es importante entender cuando se refiere a la casa de Israel, es a esas 10 tribus que fueron esparcidas entre las naciones. Dios ha tenido dolor al ver cómo ellos empezaron a vivir asimilándose a esos pueblos paganos. Por tanto, esto es importante, por tanto, decreto, he decretado, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros. Y esa es la parte donde me impresionó, me impactó. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Esto quiere decir que si Dios, por nuestras acciones y por nuestras obras, va a tomar una determinación, nos va a mandar todo al infierno. Nos va a mandar todo al juicio eterno. ¿Sí o no? No hago por ustedes. No hago por sus buenas obras. Porque lo que he visto de ustedes es totalmente malas obras. No lo hago por vosotros, no hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Por qué causa Dios iba a empezar a cambiar nuestra naturaleza, la naturaleza de su pueblo? ¿Por qué causa Dios iba a empezar a rescatar, a restaurar, a redimir? ¿Porque hicimos algo que mereciéramos? Dios vio que nosotros nos esforzábamos por cumplir su ley, porque nos esforzamos por servirle. Entonces un día nos envió el Jesucristo, nos envió el Mesías. ¿Dios vio eso? No. Así que no había nada digno que estábamos haciendo para que Dios tenga misericordia de nosotros. Solamente había una cosa que Él tenía. Mi santo nombre tiene que ser otra vez exaltado. Ese fue el pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Que esta descendencia llevaría bendición a todas las naciones. Es una promesa que yo tengo y tengo que hacerlo. Aunque el pueblo faltó al pacto, faltó a la promesa, Dios puede faltar a su promesa, ¿no? Dios no. Dios tiene que cumplir su promesa. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, dice. Así está escrito, ¿no? Esto cuando yo leía, cierto. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos para ofrecerle a Dios? ¿Qué de bondad tenemos? ¿Qué de misericordioso tenemos? Pero Él sí es gran misericordioso. Después, dice
casa de sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. 36, 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones, atienda muy bien, que yo soy el Señor, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esto es muy importante. Santificaré. ¿Qué significa la palabra santificar? Apartar, consagrar. Mi grande nombre va a empezar otra vez a ser distinguido, a ser exaltado, a ser glorificado. Entre ustedes, entre las naciones, mi nombre va a ser otra vez revelado como santo. ¿Cómo va a ser eso? Por medio de ustedes. Así está escrito yo. O sea, ¿cómo la gente va a empezar otra vez a exaltar el nombre de Dios? ¿Cómo va a decir otra vez, grande es Dios, grande es el Señor? ¿Cómo va a empezar otra vez a ver las maravillas de Dios? Por medio de Él va a aparecer, oh, soy Dios. ¿Así? Va a empezar a usar otra vez nuestra vida. Va a empezar a mostrar, ahí está mi pueblo. Ahí estaban muertos como huesos secos y están levantándose otra vez. Están resurgiendo otra vez. Están teniendo otra vez forma de pueblo, forma de seres santos. Y la gente va a ver, dice. Las naciones va a ver. Así dice la Biblia, ¿no? Entonces eso es una gran profecía, ¿no? Por eso justamente después del 36 sale el 37. Lo hay en los huesos secos. Dios va a volver a ver. El 37 continúa con la unificación de Israel y Judá. Y el rey David. Y reinarán para siempre. Así termina 37. Reinado milenial para siempre eterno. ¿Qué más dice? Serán, esto es importante, 23, santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella, y sabrán, acá dice, sabrán las naciones que yo soy el Señor cuando sea santificado, cuando sea apartado, consagrado en vosotros delante de sus ojos. O sea, la gente va a empezar a glorificarle a Dios cuando vea la vida de sus hijos, o sea, nuestra vida. Dios existe. La hermana cambia jaguala y vida pesa y tepe, hoy me manta a existir a Dios. La pesa y te va a ver que mi tacaria, cambia jaguala y vida. A la esa Juan eso y cope mundo, a Juan va eso y te oico, hoy ti manteo la Dios, hoy hay poicas. Hoy manteo la Dios con mundo, porque va a empezar a ver diferencia entre uno y otro. Va a empezar el pueblo otra vez a hacer luz. Amén. ¿Y cómo va a hacer Dios eso? ¿Cuál va a ser la fórmula que va a usar? Que dice el versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Empezará a buscarnos. ¿Qué dijo Jesús? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Por ellas también debo ir. Cuando Jesús se fue, cuando Jesús iba a subir al cielo, ¿qué le encomendó a sus discípulos? Van a ser testigos. Aquí en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Van a ir a predicar. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué significa ser fuere bautizado? Entrar otra vez en la palabra. Creyere en la palabra, será salvo. ¿Por qué ya no es necesario otra cosa? ¿Por qué solamente si cree y fuere bautizado será salvo? ¿Acaso no necesita la sangre de Jesús? Y eso es lo que le van a decir. Jesús ya ha venido a liberarle a usted de su pecado. ¿Cómo una persona que está muerta en su delito de pecado puede ser libre? ¿Sí o no? Si no viene un libertador y le libera. ¿Puede o no puede ser libre? No, por eso dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entonces, cuando le damos el mensaje a la persona, Jesucristo murió en la cruz para liberarte. Ya no necesita más ser esclavo de este mundo. Entonces, esa persona creyere y fuere bautizado, será salvo. Dice la palabra salvo también significa rescatado. Será liberado de este mundo. Pero si la persona se rehúsa, como los israelitas, no, prefiero volver a Egipto, entonces ¿qué puede hacer Dios? Dios hizo todo para liberar a su pueblo de Faraón, le envió 10 plagas, mató al cordero, le libró del ángel de la muerte, abrió el mar rojo, le dio maná, le dio de beber, pero el pueblo no quiso seguirle. ¿Qué podía hacer más Dios? Nada. Igual, Dios ya hizo todo para liberarle a las personas, para rescatar a las personas, para traerlo otra vez a su pueblo santo. ¿Qué puede hacer más? Si esta persona no quiere aceptar, no se puede hacer más nada. El versículo 25. Una vez, atiendan muy bien, que ha sido rescatado de entre las naciones por la gracia, por la misericordia de Dios,
¿Qué empieza a hacer Dios para cambiar tu vida? Y ahí está el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Fíjense que la palabra esparciré sobre vosotros agua limpia viene después de haber dicho que fueron liberados, recogidos de entre las naciones. Primero Dios hace el rescate, ¿sí o no? Una vez que ha sido rescatado, ha decidido caminar hacia este rumbo, caminar hacia esta dirección. Entonces Dios ya hace el trabajo. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Ya no es más, pero yo entonces tengo que esforzarme por cambiar, es que mi vida es desastre, yo tengo esto. Si vos vas a hacer estas cosas, entonces difícil va a ser. Lo único que vos hiciste es aceptar ese rescate e irte. Esta es la dirección que Dios quiere que siga hacia allá de la tierra prometida, viajar a otro lado, y después Dios se encarga del resto. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Y quién me va a mantener? ¿Y quién va a hacer estas cosas? No te preocupes, si Él te ha rescatado. Camina derechito. Entonces ahí sale la palabra, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todo vuestro ídolo limpiaré. ¿Qué es esa agua limpia? La palabra. Cuando vos empezás a caminar en dirección hacia lo que Dios te muestra, ¿qué es lo que vas a empezar a recibir cada día? Agua. Agua, y esa agua que hace, esa palabra que hace en tu corazón, te purifica, te limpia, vas sacando todos esos pensamientos idólatras que tenía antes, esos pensamientos antibíblicos, anti-Dios, van desapareciendo porque la palabra te va purificando, ¿sí o no? Después, versículo 26, y mientras la palabra va llegando a una persona que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Empezará ya mi corazón a ser diferente. ¿Qué hemos leído siempre en la Biblia? Jeremías 17:9. ¿Cuál es el versículo estandarte? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Nosotros siempre usamos ese versículo no para justificarnos. Es que, hermano, nuestro corazón es engañoso y perverso. Y lo va a seguir siendo mientras sigamos caminando en dirección al mundo. ¿Sí o no? Depende de qué dirección tomen. Si te va a dirección al mundo, ¿qué clase de corazón vas a tener? Ya un corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre va a ser un corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas. Pero si empezás a caminar en la dirección que Dios te muestra, vas a empezar con un corazón engañoso y perverso. Pero vos decís que vas a terminar con esa clase de corazón otra vez. No puede ser. Entonces la palabra no tiene poder. Por eso, ¿qué dice acá? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Después de que Dios, con su palabra, con su guía, haya cambiado tu corazón, ¿qué va a empezar a hacer en tu vida? ¿Qué dice? Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así está hablando. Entonces no podemos decir que el hombre es el que está haciendo las cosas. Cuando una persona dice que el hombre está haciendo las cosas es porque no ha pasado estas primeras etapas. El haber sido rescatado por gracia, el haber sido purificado por la palabra, el haber sido cambiado su corazón por la obra de Dios. Entonces, claro, cuando le hablamos de palabra de Dios, de leyes, le va a hacer carga. Porque al que está realmente viviendo por la guía de Dios, nunca la palabra de Dios le va a hacer carga ni peso. Sino como el rey David decía, va a ser más dulce que la miel. Se va a deleitar. El apóstol Pablo que decía, me deleito en la ley de Dios. Así decía. La ley de Dios es santa, buena y justa. Vamos a volver a Efesios. Bueno, entonces podemos entender, pero Dios que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Ahora se puede entender mejor. ¿Por qué dice por gracia soy salvo? Porque nosotros no podíamos hacer nada. ¿Qué podían hacer esos huesos secos para revivir, para levantarse? ¿Podían hacer algo? Queremos revivir, queremos levantar, nada. Por eso tenían que oír la palabra de Dios. La palabra de Dios tenía el poder para revivirle. ¿Cuál era el objetivo de que la palabra los haga revivir? Empiecen a otra vez glorificar el nombre de Dios, y el nombre de Dios que fue profanado entre las naciones empieza otra vez a ser manifestado por sus hijos. Ese era el objetivo, ¿no? ¿Para qué dice en Efesios 1 nos había salvado? Para que seamos alabanza de su gloria. Así dice la Biblia. Entonces nosotros que antes éramos vergüenza de su gloria, realmente burla
de las cosas de Dios, ahora nuestra vida empieza a ser alabanza. Dios se alaba con nuestra vida. Dios se siente alabado a través de nuestro camino, nuestro pensamiento. Eso es lo que Dios buscaba. Versículo 6, Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, fíjese lo que dice ahí, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el mundo veía en los siglos pasados acerca de su pueblo? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios hizo en los siglos anteriores? Ha sido vergüenza para Dios. ¿Qué es lo que ha hecho? Tanto Judá como Israel, ¿qué es lo que han hecho? Han vivido contrario a la palabra, han vivido opuesto a la palabra. En Judá, después de que Israel fue llevado cautivo, ¿cómo ellos vivían? Aparentemente adoraban a Dios, pero ¿qué dice? Fingidamente, porque realmente sus sacrificios eran realmente falsos. Por un lado traían los sacrificios, ofrecían los sacrificios, pero realmente vivían idolatrando o siendo corruptos o corrompidos. Por eso le llegó en tiempo del profeta Jeremías el juicio también a Judá. Por eso ellos fueron también llevados cautivos. Si es que Judá no desapareció del todo, ¿por qué fue? Por el pacto y la promesa que Dios había hecho con el rey David. No es por la fidelidad de los judíos hacia la palabra. No vayan a pensar que los judíos eran fieles a la palabra. Ellos eran corrompidos también. Totalmente corrompidos. ¿Qué decía Jesús? Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así dijo Isaías. Y Jesús le vuelve a repetir a los judíos de su tiempo. Así está hablando. Bueno. Para mostrar en los siglos venideros, ya, eso significa en nuestro tiempo, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Qué significa esto? Riquezas de su gracia. Siendo un pueblo corrompido, rebelde, sin esperanza, a través de ese amor tan grande que Dios tuvo a nosotros, Dios iba a mostrar nuestra vida y su gloria. Miren, yo amé a este pueblo y miren cómo está viviendo ahora. En el caso de Oseas, la vergüenza de Oseas era su esposa, ¿sí o no? Oseas, ¿dónde está tu esposa? Todo el mundo sabía dónde estaba su esposa, ¿o no? ¿Qué andaba haciendo su esposa? Que nos dará gusto hablar de esas cosas, ¿no? Ay, mi esposa. Andaba a buscarle. Se iba y le buscaba y ella, no me voy a ir contigo, no quiero. Desastre a su esposa. Una vergüenza para Oseas. Pero ¿qué ocurrió? Que en ese momento, cuando Oseas estaba en la peor situación, en el peor momento de su estado, Oseas se va y le rescata y toda la gente ve eso. Le saca ahí de la esclavitud, paga el precio y se va y se casa otra vez con ella. Le presenta otra vez como su esposa. ¿Y cuál sería la gloria o la gracia para Oseas? Que todas las personas vean el cambio que ha habido en su esposa. Esa sería la cosa sorprendente, ¿no? ¿Cómo cambió Gomer? ¿Cómo Gomer cambió? Realmente, ¿y qué es lo que hizo que Gomer haya cambiado tanto? ¿Qué es lo que hizo que Gomer se haya dado un vuelco tan grande? ¿Qué fue? El amor de su esposo hacia ella. Entonces ese amor va a ser algo notorio, ¿no? Para el mundo. ¿Cómo ama Dios a esa mujer, o sea, a su esposa? De la misma manera, Dios iba a demostrar cómo amaba a su pueblo, cómo Dios tenía amor hacia su pueblo, y eso iba a atraer a las naciones enteras. ¿Entienden? Eso iba también, no solamente traer a su pueblo, sino también todas las naciones. Este es un Dios verdadero, este es el Dios real. Por eso dice la Biblia que muchos vendrían a Dios. Muchos se acercarían otra vez a su pueblo. Así está escrito. Isaías 56, quiero leer. Isaías 56. Isaías 56, fíjense lo que dice acá. 56, 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Esto está hablando una promesa para los hijos de los extranjeros, para los extranjeros, para que no tengan nada que ver con Israel, pero que quieran también abrazar el pacto y que vean, ¿qué cosa? Cómo Dios está trayendo otra vez a su pueblo de entre los que fueron dispersados. Así está hablando, ¿no? ¿Quién está hablando? Dice, el que está recogiendo a su pueblo de entre los dispersos de Israel. A esos extranjeros también, que vean esto, que se maravillen por esto, yo también les digo, ustedes también pueden venir a mi casa, pueden traer su holocausto, abracen mi pacto, únanse a mi pueblo, ustedes también van a ser aceptados. O sea que era una gran bendición lo que Dios hizo al enviar también a su pueblo entre las naciones. Porque ahora al rescatarles, detrás de ese su pueblo, está viniendo multitudes de naciones para ser bendecidas. Bueno, terminemos con Efesios. El versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y esto qué significa? Por gracia sois salvos, ya sabemos, no teníamos nosotros nada, no teníamos ninguna obra, pero ahí sale otra vez, por medio de la fe. ¿Qué es lo que decían en Efesios 1:13? Que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es por medio de la fe? Por medio de haber creído la palabra de Dios, por medio de haber aceptado la Escritura, lo que Dios te revelaba, te mostraba. Entonces, ahí fuiste hecho hijo de Dios. Por eso, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El acto de que nosotros hayamos creído la palabra, aceptado la palabra y vivir la palabra, ninguno de estos actos dice que depende de nosotros. Es un don que Dios puso en nuestro corazón. Por eso, vamos a suponer que yo soy una persona que, bueno, yo desde ahora ya cambié mi vida, ya leo la Biblia, ya hago lo que Dios dice, cumplo la palabra de Dios, y me viene un pensamiento cuando veo que otros no lo hacen. Por ejemplo, ¿por qué fulano no hace como yo? ¿Por qué fulano no vive como yo? ¿Por qué? Orgullosa esa persona, carnal. ¿Sí o sí me viene este pensamiento o no? ¿Qué estoy pensando entonces? Que todas estas cosas que yo estoy haciendo es porque tengo mérito, ¿no? Y la otra persona no tiene el mérito que yo tengo. No sé si me entienden, ¿no? Empiezo allá a mirarle con desprecio y con altanería a una persona que no logra lo que yo estoy logrando. Entonces empiezo a creer que yo soy más capaz. Pero Dios, hasta el acto de creer la palabra de Dios y poder vivir conforme a la palabra de Dios, nos está diciendo que es un don, es una gracia, es algo por la cual tenemos que estar agradecidos. El que yo pueda estar viviendo diferente a otra persona y no esté viviendo como ellos, es algo que Dios permitió en mi corazón. Y hasta eso le debo yo agradecer y debo dar gracia, no sentirme más capaz ni más especial, ni sentirle menos a otro. Y por eso que muchos empiezan a decir, carnal que andan, pecador, hereje, no son como nosotros, que tenemos la fe, que cumplimos la ley, que vivimos conforme a la palabra. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Nuestra naturaleza es inclinada hacia el mal. No por vos, no lo hago por vosotros, que quede eso bien grabado en nuestra cabeza. No es por ustedes que hago estas cosas, sino por amor a mi nombre. Para que mi nombre sea glorificado en tu vida, te he permitido, te he dado ese don de que creas y de que vivas conforme a mi palabra. Para que mi nombre sea alabado entre las naciones. Anie EPH y la gloria. Así Dios nos está enseñando. Por eso es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando dice no por obras, incluye también el querer exageradamente vivir diciendo que yo puedo cumplir la ley. Yo puedo hacer lo que la ley dice. No es por eso que vas a ser salvo delante de Dios. No es por eso, sino porque Dios te permitió. Porque Dios ha dado en tu corazón el entendimiento de su verdad. Entonces, cuando vos tenés ese entendimiento de su verdad, ¿qué empezás a hacer? Empezás a vivir en cosas que Él preparó de antemano. Empezás a vivir conforme a su palabra, como Él te guía, como Él te muestra.
Una de las cosas que Jesús le enseñó a sus discípulos, ¿cuál fue? Un mandamiento clave. ¿Se acuerdan? Que era el resumen de todos los mandamientos. Amar a otro. Entonces, supongamos que una persona cumple todos los mandamientos, pero una cosa no puede hacer. Puede ser a pisar en la pero la ley ya dio a cumplita. Se ha cumplita al pie de la ley. Entonces, ¿sirve eso? No sirve. A mí nada de cumplir va de té. Pero hacer lo que Dios dice, amar a tu prójimo. Si podés amar a tu prójimo, te aseguro que vas a poder cumplir todos los demás mandamientos. Eso sí podés hacer, lo demás es fácil. Pero muchas veces eso es lo que las personas no pueden hacer. Por eso hoy en día nos vemos en la confusión de que muchos creen que tienen buen entendimiento, doctrina y palabra y escudriñan, pero su trato con los demás es falso. No, mejor no saber nomás mucha doctrina, mejor no saber nomás mucha ley, pero las personas te califiquen. Realmente esta persona se nota que es hijo de Dios, porque le trata a la persona como un hijo de Dios. Que eso puedan decir las personas de tu vida en serio. Si la ley de Dios, los mandamientos de Dios, producen orgullo, altanería, soberbia, maltrato con los demás en tu corazón, mejor vivir sin la ley, no. Mejor, ese no es el objetivo de la ley de Dios, ese no es el propósito de la ley de Dios. Jesucristo eso fue lo que enseñó. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? En que os amáis uno a los otros. En esto consiste la ley y los profetas. En esto consiste. ¿Se acuerdan que Jesús le explicó que David cuando tenía hambre llegó al templo, al lugar sagrado, a la ciudad sagrada, y no había comida, solamente panes de la proposición, no permitidos por la ley que coma cualquier persona común, solo sacerdote? ¿Y el sacerdote qué hizo? ¿Cumplió la ley? No, les dio de comer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el sacerdote valoró más que la ley? La vida. La vida de la persona. No puede ser que Dios me dé una ley para permitir que mi prójimo muera de hambre. No puede ser. Prefiero entonces morir yo, entonces, si voy a permitir eso. Entonces ahí Dios vio, esta persona entendió mi ley, entendió mi corazón. Jesucristo que le dijo, no entendéis, misericordia quiero y no sacrificio. No juzguéis de acuerdo a las apariencias. Así le dijo eso. Los fariseos no tenían interés por las almas, por las personas. Solo querían que se haga aparentemente la ley de Dios. No era la ley de Dios lo que ellos cumplían, era su capricho, su altanería y su soberbia. Eso es lo que no tiene que tener una persona que es hechura de Dios. Somos hechura suya, que significa preparados por Él. Y Él preparó en nuestros corazones las obras para que las cumpliésemos, para que andésemos por ellas, dice Ezequiel. Amén. Bueno, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, hoy vamos a compartir.